Buen día para todos. Dios les bendiga. El regalo de Dios no es tanto la vida que tenemos, sino la salvación que nos ha dado en el Señor Jesús. Es linda la vida, ¿no? Pero tenemos que agregarle algo para que sea real. Hemos perdido los seres humanos por causa del pecado, lo más hermoso, que era la comunión con el Creador. Pero a través del Señor Jesús, Dios lo ha recuperado eso. Por eso es que, siendo que el regalo más hermoso que tenemos es la salvación, debemos velar, como dice la Escritura, con temor y temblor, cuidarla. La tecnología nos permite ahora, el Internet, ¿no es cierto?, y todos los otros canales que hay, especialmente YouTube, saber y ver lo que está pasando en el mundo cristiano evangélico. Por eso un niño dijo, un niño predicador, no sé si ustedes lo escucharon alguna vez, ahora ya es un joven ya, pero él decía que no todo lo que brilla es oro. Y es verdad, también dentro del ambiente cristiano evangélico no todo lo que brilla es oro. Yo llevo más de 50 años en el ministerio como pastor y he visto tantas cosas a través de todos estos años. Pertenecemos a una denominación muy grande en Argentina, la Unión de las Asambleas de Dios, es la más grande. Esto nos permite tener iglesia en todas las provincias y a veces muchas iglesias en cada provincia, como en San Juan tenemos unas cuantas acá. Y cada año la Unión de la Asamblea de Dios nos cita. Yo no estoy yendo porque tienen misericordia de mí por los años que tengo. Pero es una obligación de que todos los pastores, todos los evangelistas, una vez al año estemos presentes en una conferencia. Ahí están los pastores, los evangelistas, los delegados de las iglesias. Y hace como 30 años más o menos estuve en una de estas conferencias en Mar del Plata. Habían alquilado un estadio cerrado muy lindo, tenía capacidad para mucha gente, éramos más de 2.000 personas. Y yo estaba sentado en las tribunas, así, bien arriba, me iba puesto, entre mucha otra gente, y en la parte de abajo de la cancha, digamos, estaba el pastor Catalín Hijo. Él era el predicador y era el que estaba orando por todos los que deseaban recibir la oración por alguna necesidad. Y habían pasado mucha gente ahí. Y el pastor, vieron que era una época cuando la gente se caía aunque no los tocaran. Algunos tenían la enfermedad de que si no se caían, no tenían la bendición de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasaba en esa época. Pasaba alguien para que lo orara y antes que lo tocaran y se caía la gente. Bueno, en el ministerio de Claudio Freyson fue real todo eso, ¿no? Porque él movía, me acuerdo, el saco así, se caían las multitudes. Pero algunos otros no tenían ese don. Y entonces trataban de crearlo. Y pasaba que el pastor Scataglini oraba y algunas personas se caían. No eran muchos, pero algunos se caían. Pero él los tocaba nada más. Y se había levantado uno de los otros pastores, que tenían que ver con los organizadores, a orar por los que no se caían. Y los empujaba, pero qué sé yo, un poco más lo sacaba fuera del estadio, a los empujones. Y yo estaba allá
Y miraba eso, y yo pensaba que alguien se iba a levantar. Como no se levantaba nadie, me levanté yo y fui allá donde estaba. Y este pastor había puesto a otro hermano, no sé si sería pastor o algún miembro que representaba a la iglesia, lo había puesto detrás de cada uno de los que oraban, ¿no? Para que la vez que se caía lo sujetara, no se golpeara. Entonces me voy yo donde estaba este hermano encargado de esto y le digo, mira, ¿te das cuenta que lo está empujando? ¿Que está empujando a la gente? Y me dice, sí. Entonces, ¿qué haces ahí? No, salí de ahí, porque este hombre está haciendo algo que no está bien visto por muchos pastores. Imagina a la gente del mundo ver esto. Recuerdo que acá en San Juan teníamos un pastor muy amigo mío que estuvimos en la iglesia de él un día, invitado, y también hacía lo mismo. Empujaba a la gente. Y yo estaba ahí al lado y les decía, espíritu de rebeldía, de terquedad. Y yo pensaba, ¿será el espíritu de terquedad? No sabía cuál de los dos lo tenía, si el que empujaba o el otro que estaba ahí. Miren, si usted ve en YouTube van a encontrar tantas cosas terribles sobre predicadores, sobre cosas que se hacen en la iglesia, que cualquier nuevo podría decir, no, yo me quedo aislado de todo este mundo evangélico porque un desastre. Veía uno ahí ayer, se para frente a un joven muy alto, él era bajito, el pastor o evangelista, no sé quién era. Se para ahí y le dice, ¿estás preparado para lo que viene? No sé si alguien lo ha visto esto. ¿Estás preparado? Y así con una voz martirizante. ¿Estás preparado para lo que viene? Y el hermano le hace así, y era alto, ¿ves? Un hombre joven se veía. Y le dio una cachetada, así un chilo así. Y le dijo, esto es ¿cómo le dijo? Un golpe del Espíritu Santo. Mire si el Espíritu Santo va a obrar de esa manera, golpeando a los hermanos. La verdad es que mire, uno se ríe, pero a mí me pone mal porque lamentablemente de esta gente es la que está provocando a que muchos otros no quieran saber nada con el Evangelio, porque piensan que todo es igual, ¿no? Estos días estuvo una hermana acá, que no la tenemos justo ahora, acá en nuestro medio. Y estuvo viniendo a algunas reuniones porque supuestamente allá en su iglesia la habían echado. Yo ni le pregunté por qué razón, porque por ahí a lo mejor era ella la culpable de todo. No le pregunté nada, pero la habían echado de su congregación. Y de repente viene estos días y me dice, pastor, dice, vinieron de mi congregación porque han levantado un anexo cerquita de casa. Y entonces, como me enteré que eran de esta iglesia, fui para orar, para saludar a algunos conocidos. Y de repente, cuando estaban orando, se levanta alguien profetizando. Y le dice, hermana, usted tiene que volver a nuestra iglesia. Tiene que volver a nuestra iglesia. Y la hermana dice, yo, hermano, pastor, dice, creo mucho en las profecías. Y es una iglesia, lamentablemente, que en todos los cultos, si no hay un profeta o alguien que se levanta diciendo algo de parte de Dios, es como que Dios no estuvo ahí. Es una barbaridad. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Y así hay cosas terribles dentro del ambiente evangélico. Por eso es que debemos ser cuidadosos de la salvación que tenemos, porque hay un versículo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, que es el capítulo que más habla sobre los tiempos finales, respecto a terremotos, a inundaciones, a pestes, pero también dice lo siguiente, en el capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos,
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Miren ustedes, en estos tiempos ya hay muchos que han aparecido de este tipo de gente así. Estábamos en una reunión de pastores, recuerdo hace un tiempo atrás, hace muchos años. ¿Se imaginan? Yo llevo más de 50 años de pastor, así que ya ni sé la fecha, pero bien atrás. Había venido un canadiense que era profeta. Y estábamos todos ahí los pastores porque nos invitaron a un hotel, claro, venía de allá con muchos dólares y entonces pagaba todo él. Y estábamos ahí y se levanta en algún momento después de predicar y empieza a profetizarle a todos, ¿no? A todos los pastores. Era una de regalo, parecía Papá Noel. Nada de que vos tenés que cambiar de vida, de que no puede ser que sigas así. No, todo eran unos ángeles, unos santos para él. Así que empezó a regalar. A uno le dijo, veo camiones, y se rectificó y dijo, no, veo una flota de camiones. Así le dijo a un hermano de Visión de Futuro. Creo que todavía anda en la renoleta que tenía. Dios mío. A un pastor que ya se murió, que era también de esta congregación, le dijo, veo una escuela, dice, y lo veo a usted de director. ¿Saben qué? Yo estuve en el velatorio y en el entierro de este pastor. Nunca llegó a nada, pobrecito. Y este hermano habrá vivido pensando, ¿por qué Dios no me da lo que me prometió por el pastor, por el profeta? ¿Estaré haciendo algo malo? Miren, estos profetas que se han levantado sirven para eso, para crearle un estado de conciencia, de pecado a la gente, porque nunca les llega lo que les promete. Entonces, la palabra de Dios nos dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Entonces la gente se va de boca, y hay gente que le es más fácil ir tras los profetas que leer la Biblia. Mire, hasta un pastor, una vez vino acá un español, García, un profeta. Y viene un pastor amigo y me dice, Ángel, ¿vas a ir a escucharlo al profeta? Le digo, ¿vos no tenés la Biblia? Sí. ¿Y entonces por qué no lees la Biblia? Así, le dije. No, dice, pero a lo mejor Dios tiene algo a través del profeta. ¿Sabe qué? No fui, por supuesto, no quería saber nada con ese tipo de cosas. Le desarmó la iglesia. Ese profeta que vino a este pobre pastor, le llevó más del 50% de los miembros que tenía, no sé cuántos serían, pero una iglesia grande. Y se levantó otra iglesia que ahora está acá. Tienen pastor, esa denominación. Tenemos que mirar a Dios y su palabra. Que no cambiemos la palabra de Dios por los profetas que vengan a decirnos cosas, a alentarnos, a animarnos. Eso es lo que ellos dicen. Pero la palabra de Dios dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas en los últimos tiempos. Les cuento esto, hermano, porque no sé cuánto tiempo más estarán todos ustedes en esta congregación. Mire, por acá han pasado tantos hermanos que ahora están en otras iglesias. Ojalá, yo desearía que todos ustedes estén aquí hasta la venida del Señor Jesús o hasta que el Señor se los lleve. Pero no es así, por distintas circunstancias a veces los miembros se van moviendo de una congregación a otra. Les cuento esto porque si usted en algún momento, por alguna razón, tiene que moverse a esta congregación, investigue dónde va. Sepa qué tipo de doctrina tienen, para que no caiga en cosas engañosas. El Señor es tan bueno con nosotros que, gracias a Dios por YouTube, supone, por todos estos canales, ¿no?, que nos informan sobre las cosas que están sucediendo en el mundo evangélico. La iglesia evangélica está creciendo de una manera
pero como nunca antes. Y ahora, a raíz de la pandemia, mucho más. Aunque no tenemos, digamos, permitido llenar los templos, pero está creciendo por todos lados. Hay congregaciones muy grandes ahora aquí en San Juan, y gloria a Dios por los pastores a los que el Señor los está usando. Pero también así como viene el crecimiento, vienen las cosas ilegales que no están aprobadas por el Señor y que debemos cuidarnos de no caer en ellas. Dice acá en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, y ¿sabe qué? Uno digamos, si se descuida y empieza a caer de poco a poco en este tipo de prácticas que no tienen nada que ver con los adoradores que Dios está buscando. Entonces, poco a poco, uno fácilmente va a caer después en estos engañadores grandes que hacen milagros, pero dañan las vidas, dañan las almas, porque lo llevan tras cosas equivocadas. Dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, el hermano Bernardo está ahí, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. No negamos la actividad profética. Seguramente conozco libros de cosas reales sobre la profecía. Pero este tipo de profetas que vienen titulándose ellos o levantándose a sí mismos son peligrosos. Yo creo que puede haber una profecía de un hermano en alguna circunstancia muy especial. Cualquiera podría ser. Pero se levantan profetas y ellos mismos se dan este título. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mire, la palabra de Dios es maravillosa. Tenemos todo lo que necesitamos para no caer en las trampas del enemigo. Pero lo tenemos en la palabra, no en voceros que por ahí se levantan ellos mismos. Y claro, como el ser humano piensa a veces que Dios es incomprensible, que no se puede comprender, no sé si dije bien la palabra. No está bien dicho. Bueno, ahí está. ¿No es cierto? Entonces algunos piensan que como Dios es así, deben haber cosas muy raras, muy incomprensibles, que nadie las entienda, ¿no? Y se van detrás de estos profetas, así. Pero Dios quiere iluminar nuestra oscuridad, como dice acá, a través de la palabra, para que no seamos llevados. Como niños, dice, fluctuantes, miren, hay hasta pastores, lamentablemente, hasta pastores, que son llevados como niños fluctuantes, porque viven de profecía en profecía, como este pobre pastor que me decían, es que a lo mejor tiene algo el profeta para decirte. Y le digo, ¿no tenés la palabra para leerla? Vale más el profeta que la palabra de Dios, que Dios mismo que nos habla a través de su palabra, y después pobrecito de él. Ahora se está recuperando, gracias a Dios. Pero el golpe fue fuertísimo para este pastor. Le voy a contar otro caso más, porque conozco un sinfín de esta gente que vinieron acá a San Juan y los conozco de otros lugares. Vino uno acá, lo trajo una denominación muy conocida acá en San Juan, y estaban todos los pastores reunidos así en una iglesia, y llegué yo, un poco tarde llegué,
Y el Espíritu de Dios me dijo, ese hombre es un engañador. Usted sabe que fue algo tan fuerte que sentí la voz del Espíritu de Dios, que era un engañador. Y miren lo que pasó. Él también le prometió a uno cosas, todo el mundo, pero cuando llegó donde yo estaba, que estábamos todos sentaditos en una silla, en ruedas, así, ¿no? Llegó donde yo estaba y me dijo, en usted hay un espíritu que no es fácil de engañar. Así me dijo. ¿Usted sabe lo que fue para mí después de haber sentido que el Espíritu de Dios me decía que era un engañador? Que viniera Él mismo y me dijera eso. ¿Cómo es cuando uno se deja llevar por el Espíritu de Dios? ¿No? No solamente que se libra de caer en las trampas, sino que se descubren a los tramposos que están haciendo daño en la obra de Dios. Y en estos últimos tiempos va a haber muchísimos de ellos que se van a levantar. Está bien, cuando viene un evangelista, ¿no es cierto?, que Dios lo use en hacer milagros, uno tiene, si está enfermo, gracias Señor porque yo estoy sano. No necesito de ir detrás de un evangelista que Dios lo use en milagros. Estoy re sano. Es una bendición de Dios. Pero si usted está enfermo, va a buscar ayuda. Aquí mismo oramos por las necesidades, por las enfermedades, porque ninguno estamos exentos de estar enfermos. Yo doy gracias a Dios, pero en algún momento también he estado enfermo. Hoy estoy muy bien. Pero si usted va, cuídese de no ser... A veces tenemos la tendencia, como no lo tenemos al Dios visible, de hacer diositos de los visibles que somos nosotros, o los pastores, o los evangelistas, ¿no? Los tenemos como una divinidad. Y es un error. Es un error. Porque todos somos pecadores. Y el único que merece toda la honra, la gloria, es Dios, es el Señor Jesús. Está bien que nos estimemos, porque para eso Dios nos ha llamado, nos ha salvado, para que nos amemos entre nosotros, pero que no hagamos ídolo de nadie. Dios no quiere idolatría. Miren, ustedes saben que estuve una vez en una radio que me invitó una hermana de otra congregación y me engañó porque me dice, pastor, quiero que vaya porque quiero que hable por la radio, tengo un espacio, ¿sí? Y cuando llegué allá había un cura, un sacerdote, ¿no? Uy, hermano, ¿qué pasó? Le digo, no, dice que quiero un debate. Ay, Dios mío, ¿dónde me metió esta mujer? Dije yo, un debate. Entonces nos pusimos... Bueno, empezamos a hablar, ¿no?, de la fe del Señor Jesús y llegamos al tema de las imágenes, ¿no? Y el cura decía, mire, no es que nosotros adoremos las imágenes, ni las veneremos, inclusive decía él, ¿no?, sino que la gente necesita ver para creer. La gente necesita ver para creer. Entonces yo le dije, ¿usted no ha leído la Biblia? No, ¿cómo que no sí la he leído? Porque la Biblia dice que la fe que la gente necesita para creer viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Pobrecito el cura, no sabía ni cómo se llamaba, creo. No conocía la Biblia y hay mucha gente, aún dentro del ambiente evangélico, que desconocemos mucho de las Sagradas Escrituras. ¿A quién le vamos a llevar luz si no conocemos la palabra? Estamos para alumbrar. Tenemos la luz del Señor, el Señor en nosotros. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no le vamos a llevar el buen consejo, el sano consejo a la gente que está basado en la palabra del Señor. Así que, hermanos queridos, espero verlos acá siempre. Pero si usted tiene que mudar a otra congregación, recuerde, cuídese. Cuídese. Y a mí me llamó la atención esta hermana que vino acá y que dice, después que me contó que la habían echado de su iglesia, de repente se levanta una... Claro, ese hermano le iba a decir, quédese tranquila donde está yendo ahora, porque era de la misma iglesia. ¿Qué otra cosa le iba a decir?
Entonces no era un profeta, era alguien que dijo, como esta hermana está enamorada de la profecía de todos los profetas, entonces me va a creer lo que yo le diga. Y le dijo, hermana, dice el Señor que se vuelva a su iglesia allá. No le dijo el nombre del Señor, dijo el Señor. Así que ya sabemos, hermanos, no sé cuánto tiempo más el Señor me tendrá acá, pero estoy para aconsejarlo, para decirle las cosas que he vivido. Y le cuento poco, porque he vivido tanto dentro del ambiente evangélico, tantísimas cosas, que no tienen un fundamento bíblico. Eso es lo más triste. Y usted mire en YouTube y no se escandalice, sencillamente cuídese, porque hay cada barbaridad. Un pastor sacó a toda la iglesia a un parque que tenía así, se tiraban todos, no sé quién lo ha visto, ¿no? Todos tirándose en el parque a comer pasto, porque dice que en el pasto estaba la sanidad. Y después el comentarista decía, bueno, dicen que algunos se sanaron, pero otros se han enfermado con el pasto. Hermano, imagínense, había pasto así, los gatos, los perros, qué sé yo cuánto, y los tontos tirados de cabeza comiendo pasto. Es la falta de conocer la palabra de Dios y de correr tras este tipo de gente engañadores que los someten así a barbaridades. El Señor nos ha llamado a ser libres de todas estas cosas, no solamente el pecado, sino también de todo. Y miren, van a aparecer cosas tan terribles, porque ahora, después de toda esta pandemia, y ya estamos al final de todo, porque es verdad eso, estamos al final de todo. Van a aparecer estos que van a ser milagros, terribles milagros, la verdad. Ahora, la Biblia dice acá eso, que van a aparecer los que hacen milagros. Pero ¿de dónde vienen los milagros? Milagros mentirosos, engañosos. Porque el diablo también tiene poder para hacer milagros. También tiene poder para hacer milagros. Entonces uno debe discernir entre lo que es de Dios, lo que viene de Dios y lo que viene de las tinieblas, para que no nos traguemos cualquier cosa, hermano. El Señor es tan hermoso para nosotros que no debemos dejar que se manche esta gloria que tenemos con cosas que no corresponden a la verdad, que no corresponden a la enseñanza de la palabra del Señor. Así que vamos a orar un ratito, hermano. Gracias, Padre, por este momento precioso que nos has dado para leer tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Te rogamos que libre a tu pueblo, Padre, de todas las cosas engañosas que hay en el mundo cristiano, Padre. Que tú guardes, Padre Celestial, a tus siervos de no ir detrás de ellas, Señor de la creación. Pedimos misericordia, Padre, por toda la iglesia tuya, en la paz de la tierra, porque tu palabra dice que van a venir hombres que invocarán tu nombre y harán cosas maravillosas, Señor, pero no son tuyos. Guarda, Señor, a tus criaturitas de caer en las trampas del engañador, Padre. Humildemente te lo suplicamos para la gloria de tu nombre, Padre Celestial, que tú puedas encontrar los adoradores que buscas entre nosotros y entre la iglesia en la faz de la tierra, Señor, que no estemos corriendo tras las cosas que no son tuyas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.